Bien, decíamos que en la clase pasada habíamos visto clasificación y agrupación de datos, ¿no? Hacerle una tabla a una distribución de frecuencia. Bien, esta clase lo que vamos a hacer va a ser estadígrafos, ¿ya? Vamos a avanzar lo que son estadígrafos. Todos los elementos que hemos visto en la clase pasada nos van a ayudar a calcular en esta clase estadígrafos, ¿no? Eh, o parámetros si tomamos en cuenta toda la población y estadígrafos si tomamos en cuenta las muestras. Bien, vamos a partir primero por un término que se llama media muestral. La media muestral, con frecuencia se selecciona una muestra, ¿no? Decíamos de una población completa, una muestra, con objeto de evaluar algo acerca de su característica específica de tal población. Entonces, para datos no agrupados, la media es la suma de todos los valores dividida entre el número de elementos. Bien, esto es para datos no agrupados, ¿no? O sea, para cuando nosotros tenemos en cuenta eh, pocos elementos, ¿no? Elementos sueltos. Bien. De aquí viene lo que se llama la media aritmética o promedio aritmético, ¿no? Que es la medida de tendencia central que localiza el centro físico de la distribución de datos y se denota por X y una barrita arriba, ¿sí? Que significa que es media, ¿sí? Que es media muestral, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esto que se toma en cuenta los estadígrafos de las muestras se llaman estadígrafos, ¿no? ¿Sí? Y si tomamos en cuenta la población, ¿sí? La media poblacional, el símbolo que vamos a usar va a ser M y una barrita arriba. Bien, y esto va a ser parte de los parámetros, ¿no? Decíamos que habían elementos que eh, tomábamos, ¿no? En la segunda clase ya hemos visto esto, la diferencia entre estadígrafo y parámetro, ¿no? Entonces, la media de datos no clasificados, ¿no? Lo primero que vamos a ver. La media de datos no clasificados. Aquí lo que tomamos en cuenta, la expresión genérica es esta, ¿no? Esto que estoy resaltando en azul. ¿Qué significa? Que es la sumatoria de todos los elementos llamados X sub I, que es cada uno de los elementos que se va a observar, ¿sí? Desde el primer elemento, o sea, quiere decir desde que I es igual a 1 hasta el valor enésimo, o sea, todos los elementos de X sub I, dividido entre el número de elementos que hayan. Esto desglosándolo, para entenderlo, significa que vamos a sumar X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 más X, hasta llegar al último, ¿no? Y como hemos tomado este 1, este 2 como índice, hasta llegar a n nos va a decir cuántos elementos hemos sumado, ¿no? Entonces vamos a sumar todos los elementos y dividirlo entre el número total de elementos. Para que podamos comprender esto, por ejemplo, tenemos las edades de los estudiantes del curso de estadística aplicada del grupo H, por ejemplo, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta una muestra de 5 personas. Vamos a inventarnos las edades. Por ejemplo, 21, 25, otro tiene 28, 24, 23, ¿no? Son 5 personas. Hemos hecho una encuesta y en una de las preguntas le hemos preguntado sus edades y tenemos como datos sus edades. Y nosotros queremos saber cuál es la edad promedio o la edad media, la media aritmética de las edades de los estudiantes de estadística aplicada del grupo H. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, como dice aquí nuestra fórmula, vamos a sumar cada elemento, cada valor de cada elemento y lo vamos a dividir entre el número total de elementos. Entonces, ¿qué vamos a sumar acá? Va a ser igual a 21 más 25 más 28 más 24 más 23, ¿no? Eso. Nos da 121 y ahora lo vamos a dividir esto entre, vamos a poner aquí, comillas, dividido entre 5 elementos, ¿no ves? Porque vamos a dividir entre 5. Entonces esto va a ser igual a 121 dividido entre 5, nos va a dar la edad promedio de los estudiantes de estadística aplicada del grupo H es 24, ¿no? Entonces 24.2, ¿no? Entonces esto es la media aritmética de datos no clasificados. Dice de datos no clasificados, ¿por qué? Porque los elementos están sueltos, ¿no? Recordemos que cuando son clasificados, cuando los clasificamos en una distribución de frecuencia. Bien. Ahora, claro que cuando tenemos varios datos y no los tenemos clasificados, en lugar de hacerlos, sumarlos así como lo hemos escrito, nosotros en Excel podemos decir suma, ¿no? Directamente de una función del Excel que se llama suma. Seleccionamos todo y igual nos da la suma, ¿no? Ahora, si nosotros queremos sacar de forma directa la media aritmética,
Claro que en Excel también existe una fórmula, ¿no? Se llama, vamos a escribirlo aquí, ¿no? Es igual a promedio. Y dentro están los elementos, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces vamos a igualar. Igual, vamos a poner promedio. Observen que empieza a salir. Promedio, y después dice que indicamos el número 1, número 2, y así. Entonces nosotros vamos a indicar todos los números que queremos sacarle el promedio, y tenemos. Y nos saca de forma automática 24,2. Esto en Excel. Ahora, todo ese procedimiento matemático que acabamos de ver en Excel corresponde con esto que tenemos en la diapositiva. Si los elementos que estamos tomando son parte de una muestra, entonces se va a denotar por X barra, ¿no? Si son parte de toda la población, o sea, si tomamos en cuenta a todos los elementos del curso del grupo A, del curso de estadística aplicada del grupo H, que normalmente se conectan 21 estudiantes, si tomáramos los 21 estudiantes aquí, las 21 edades, entonces sería, lo denotaríamos por M barra. Pero como solo estamos tomando 5 edades de 5 estudiantes, de los 21 estudiantes que existen en el curso, entonces se llama muestra, ¿no? O se llama, en el caso de la media, sería una media muestral o un estadígrafo, ¿no? Sería la medida, sería un estadígrafo. Bien, ¿se comprende esta fórmula, no? Jóvenes, antes de avanzar necesito que comprendamos esto. Sí, ¿verdad? Sencillo, ¿no? Bien. Ejemplo en clase, ¿no? Vamos a verificar que hayamos entendido. Entonces tenemos, hay 2 empresas fabricantes de autos en Estados Unidos. Tomen en cuenta que dice que hay 12 empresas fabricantes, ¿no? No dice que hay 12 de las muchas empresas que se toman, ¿no? Sino que solo hay 2 empresas fabricantes de autos en Estados Unidos. Es el enunciado, ¿no? Que nos está diciendo que solo existen 12 en Estados Unidos, ¿no? Que tal vez en la realidad seamos, pero para el enunciado solo existen 12 en Estados Unidos. Bien, a continuación se presenta el número de patentes otorgadas el año pasado por el gobierno de Estados Unidos a cada negociación o cada empresa. Entonces tenemos las 2 empresas aquí, ¿ya? Y lo que nos está diciendo es que nos pregunta, ¿esta información es una muestra o es una población? ¿Qué sería? ¿Una muestra o una población? A ver, jóvenes, participen sin temor a equivocarse. Tienen derecho a equivocarse, entre tanto estén en clase, ¿no? Donde ya no pueden equivocarse es en el examen. ¿Es una muestra o es una población? Población, dice. Sí, ¿por qué? ¿Por qué sería una población? Porque, porque ahí dice que las empresas fabricantes de autos, dice, de Estados Unidos, o sea, está hablando de una... Bien, está muy cerca, ¿no? de, de El, personas. el enunciado nos dice que hay 12 empresas fabricantes de autos en los Estados Unidos, ¿no? Y da un punto. Entonces está ahí, la oración está dando una afirmación, ¿no? Hay 12 empresas fabricantes de autos. Ahora, ¿cuántas empresas nos están mencionando el ejercicio? Más abajo nos menciona 6 a un lado y 6 a otro, ¿no? Entonces están mencionando a las 12. Entonces, el enunciado nos dice que solo hay 2 empresas de autos en Estados Unidos, ¿no? El enunciado nos dice que hay 12 empresas, entonces estamos hablando de una población porque las 2 empresas se mencionan más abajo. Es una población. ¿Ya? Si nos dijera el enunciado, por ejemplo, la lista siguiente nos muestra 12 de las 50 empresas que existen en Estados Unidos, se trataría de una muestra, porque dice que serían una parte de la totalidad, ¿no? 12 de las 50. Pero en este caso el ejercicio nos dice que hay solo 12 empresas fabricantes de autos, ¿no? Entonces no vamos a limitar a cómo se enuncia el enunciado, ¿no? Entonces se trataría de una población, ¿correcto? Se trataría de una población. ¿Cuál es el número medio de patentes otorgadas?
Entonces aquí tenemos números sueltos, ¿no? O datos sin clasificar. Entonces, a General Motors, el enunciado nos dice que el año pasado se otorgó 511 patentes, ¿no? O sea, patentaron 511 inventos nuevos o productos nuevos, ¿no? Entonces, que no puede copiarlo cualquier otra empresa. Entonces, pues lo que queremos ver es cuál es el número medio de patentes que otorga, ¿no? Que se ha otorgado en ese país. ¿Cuál sería entonces la media muestral o el número medio de patentes otorgadas? Bien, Usamos la fórmula. claro, usamos la fórmula, ¿no? ¿Y qué nos dice? Nos dice que vamos a sumar el primer elemento más el segundo elemento más el tercero hasta el enésimo elemento, ¿no? Y dividir entre el número total de elementos. En este caso, ¿cuántos elementos son? Son 12, ¿no? Tenemos 6 en la primera parte, 6 en la segunda, entonces son 12. Sumamos los 12 elementos, o sea, 511 más 385 más 75 más 257 más 249 más 234 más 210 más 97 más 50 más 36 más 23 y más 13. Y lo dividimos, después de hacer la suma, dividimos la suma entre 12. Bien, ¿cuánto le da? Licenciado, ingeniero, dividido entre 12, Sí, correcto, entre 12. 12 dividido entre 12. No. Suman ustedes 511 más 385. Vamos a encontrar 511 más 385 más 275 más 257 más 249 más 234 más 210 más 97 más 50 más 36 más 23 más 13. Bien. ¿Cuánto es la suma de todo eso? 2.350. ¿2.350 seguro? ¿O usted se equivocó? 1340. O yo me equivoqué al copiar. A ver, 385, 275, 257, 249, 234, 210, 97, 50, 36, 23, 3. Bien, 2.340, ¿no? 2.340, ingeniero. Ya, ya 195 dividido entre 2. dividido entre 5 sería acá, ¿no? Perdón, entre 5 digo, entre 12, ¿no? Sí, entre 12. Bien, y esto sería, vamos a poner aquí igual. 195. Y esto sería igual, vamos a poner el valor de aquí dividido entre 12, ¿no? Entonces, 195, ¿no? Entonces, para la segunda pregunta, ¿cuál es el número medio de patentes otorgadas? Son 195, es el número medio o el promedio o la medida aritmética de patentes otorgadas en Estados Unidos a empresas fabricantes de autos, ¿no? ¿Se entiende, no? Esta forma de calcular. Bien, este procedimiento van a seguirlo cuando tengan datos no clasificados, sean pocos elementos y ustedes necesiten, desean o quieran trabajar con una media de datos no clasificados, ¿no? Bien, ejemplo 2. La empresa Merrill Lynch Global Fund se especializa en obligaciones a largo plazo en países extranjeros. Interesa saber la tasa de interés de estas obligaciones. Una muestra aleatoria de 6 bonos reveló lo siguiente. Bien. Observen, dice, la empresa se especializa en obligaciones a largo plazo de países extranjeros. Entonces, países extranjeros. Dice que existen muchos países, ¿no? Interesa saber la tasa de interés de estas obligaciones. Una muestra, aquí está dando la clave, ¿no? Una muestra aleatoria de 6 bonos, ¿sí? 6 bonos. Y aquí nos está dando los bonos, ¿no? Por ejemplo, el producto o el artículo llamado bonos del gobierno de Australia tiene una tasa de interés de 9,5%, ¿no? Los bonos del gobierno de Bélgica, 7,25%, los bonos del gobierno de Canadá, 6,50%, los bonos del gobierno de Francia, 4,75%, los bonos del gobierno de Italia, 12%, los bonos del gobierno de España, bonos del Estado, 8,3%, ¿no? La pregunta, ¿cuál es la media de las tasas de interés en esta muestra de obligaciones a largo plazo? Entonces, ¿cómo pueden sacar la media?
¿Cómo pueden sacar la media? Bien, sumamos, ¿no? Tenemos 9,5, tenemos, bueno, vamos a, después lo ponemos por 7.25, 6.50, 4.75, 12.0 sobre 12, 8.3, ¿no? Esas son las tasas de interés, ¿no? Todas están expresadas en porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer va a ser la suma, ¿no? Igual suma de todos estos elementos, nos va a dar 48.3. Luego vamos a dividirlo entre, ¿cuántos elementos? 6, ¿no? 6 elementos. ¿Y esto a cuánto va a ser igual, no? Esto va a ser igual a 48.3 dividido entre 6 elementos. Y nos va a dar 8.5. 8.5. Bien, Ariel Choque dice 13.05. ¿Me equivoqué en copiar algo? No, No. Lo dividí entre 6 en mi calculadora Inge y me ha salido así. Tal vez he hecho mal. A ver, revisemos. Revisen a ver, tal vez si les vuelve a salir el mismo error o la misma, perdón, el mismo cálculo, tal vez yo me he equivocado, ¿no? De todas maneras, revisemos. Vale, eso, ingeniero. Ya está bien. Entonces, 8.05, ¿no? Eso es lo que nos sale. Ese sería, entonces, la media aritmética o el promedio de las tasas de interés, ¿sí? En las muestras de estas obligaciones. Bien, ejercicio 3. Ya, háganlo ustedes solitos, a ver. El ingreso anual en dólares para una muestra de varios empleados de gerencia de nivel medio en la empresa Westinghouse es 62.900, 69.100, 58.300 y 76.800. Bien, inciso A, expresa la fórmula para la media muestra. Bien, en eso les puedo ayudar, ¿no? Porque no van a, o si desean, escríbanlo y le sacan una foto y le envían al grupo también, ¿sí? Para hacerlo participativo. Y si no pueden, bueno, vamos a hacerlo aquí, ¿no? Vamos a tratar de editar la ecuación acá, aquí para el inciso A. Y a ver, vamos a ver de agrandar aquí el tamaño de la fuente. Mm. Bien, los elementos son 4, ¿no? X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 más X sub 4 dividido entre 4 elementos, ¿no? Esa sería la fórmula, ¿no? Y nosotros tenemos que reemplazar esto por los valores que nos dan, ¿no? Que son una división. Y tenemos 62.900 más 69.100 más 58.300 más 76.800. Dividido entre 4. ¿Cuánto les dio eso? Nos dice Rosa Calderón que les dio 53.420. ¿Todos de acuerdo? 53.420. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Veamos ya, 69.200, 69.100, 58.300, 76.800.
Dijimos que existe una función directamente aquí, promedio, para verificar, ¿no? Medio de esas 4 y nos da 66.775. correcto. Walter Flores, Robles le falta un 7 y no vi quién participó. 66.775, ¿no? 66.775, ese es el valor. Bien, segunda pregunta era obtenga la medida de la muestra. Ya tenemos la medida de la muestra, 66.775. La medida que obtuvo en inciso B, ¿es un dato estadístico o un parámetro? Explique por qué. Bien, ¿es un estadígrafo o es un parámetro? ¿Es un estadígrafo o un parámetro? ¿Y por qué? Eliana Salazar, ¿por qué? Porque tiene la media muestral. Bueno, más allá de que haya puesto el símbolo ahí, sí. Porque dice el ingreso anual en dólares para una muestra, ¿no? Para una muestra de varios empleados, significa que un puñado de varios empleados que están tomando en cuenta en gerencia, ¿no? En el enunciado nos dice, ¿no?, que es una muestra. Muy bien. Y explicamos por qué, porque se trata de una muestra, ¿no? Se trata de una muestra. Entonces, ¿cuál es su mejor estimación de la media poblacional? ¿Cuál es la mejor estimación de la media poblacional? Dijimos que de la muestra que tomamos, sacamos algún valor y después con eso inferimos, ¿no?, para generalizar en la población. Entonces, nuestra mejor estimación de la media poblacional podría ser, por ejemplo, que todos los empleados de gerencia de nivel medio tienen un ingreso promedio de $67,000, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo redondeamos, ¿no?, para ser genéricos. O si queremos ser específicos, podemos decir 66.700, ¿no? O 66.800, ¿no? 67.000 es un número más genérico, ¿no? Pero esa sería nuestra mejor estimación de la media poblacional, ¿ya? Esto de aquí estamos hablando de una muestra y lo inferimos para una población. Bien. Ejemplo en clase número 4. Ejemplo en clase número 4. Los estudiantes de un curso de ciencias de la computación se consideran como una población. ¿Por qué se consideran como una población? Porque son todos los estudiantes de un curso de ciencias de la computación, ¿no? Ese curso está conformado por ¿cuántos estudiantes? Si sus notas son 92, 96, 61, 86, 79 y 84. ¿Cuántos estudiantes hay en ese curso de ciencias de la computación? 6, ¿no? Sí. 6. Entonces, si nosotros queremos sacar la media de esto, son 6 elementos, ¿no? Entonces nosotros, como se está considerando como una población, tenemos que poner M, ¿no? Y son 6 elementos, entonces aquí vamos a tener más X sub 5 más X sub 6, ¿no? Dividido entre 6 elementos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Indica la fórmula para calcular la media poblacional. Tenemos la fórmula aquí. Podemos expresarlo así o si no con el símbolo de... Bueno, a ver, lo expresaremos con el símbolo más, ¿ya? Para que ustedes vean con el símbolo sumatoria, ¿no? Podemos hacer con esto.
Ahí se ve interesante, ¿no? Bien, un valor llamado I que va a comenzar en 1, o sea, el primer elemento, hasta el último elemento que vamos a simbolizar con N, de la suma de todos los elementos, correspondientes a X sub I, ¿sí? No, de X sub, claro, X sub I, ¿no? X sub I dividido entre N, ¿no? Así. Sería la expresión general, ¿no? Bien, y si nosotros quisiéramos esto ser un poquito más de forma matemática, podemos desarrollarlo en parte, ¿no? En parte. Sabemos que va a empezar en el valor 1 y termina en el valor 6, porque son 6 elementos. Claro, esto de aquí es solo explicativo, ¿no? No se asusten. Bien, de X sub I divide entre 6 elementos, ¿no? Bien, así podría ser, ¿no? Pero esto no es necesario. Bien. Con que ustedes sepan cómo se reestructura esto, ¿sí? No, en los ejercicios posteriores ni en el examen les voy a pedir que escriban esto, no la sumatoria. Van a que interpreten esto, cómo se elabora, ¿no? De acuerdo al número total de elementos, ustedes tienen que sumar arriba todos los elementos y dividirlo entre total de elementos, ¿no? Eso es básicamente lo que es la media aritmética de datos no clasificados. Determine la calificación media del curso, ¿no? La media que obtuvo en vez estadígrafo o parámetro, ¿por qué? Entonces, aquí vamos a continuar con esto. Bien, los datos ¿cuáles son? ¿No? Bien, para el primer elemento tenemos 92 más 96 más 61 más 86 más 79 más 84, ¿no? Bien, ¿cuánto sería el promedio entonces? 83. Bien, verificamos. 92, 96, 61, 86, 79 y 84. Igual promedio. ¿Qué pasó? 83, ¿no? Correcto. 83. Bien, entonces quedó entendido, ¿no? Lo de la media. El inciso C, la media que obtuve es un valor estadístico o un parámetro. En el enunciado nos dice que esto se considera como una población, entonces se trata de un parámetro, ¿no? Porque los parámetros corresponden a población y los estadígrafos corresponden a muestra. Bien, ese es el porqué. ¿Correcto? Continuemos ya. Desventajas de la media. Recuerda que para su cálculo se utiliza el valor de cada elemento de una muestra o de una población, ¿no? Si uno de esos dos elementos o de estos valores es muy grande o muy pequeño, la media podría no ser un promedio adecuado para representar los datos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos aquí datos que van entre 61 y 92, no están muy dispersos, ¿no? Pero si tuviéramos, por ejemplo, un 500 aquí, y todos los demás valores se mantienen, entonces la media se va a disparar por encima del 200 o de 100, ¿no? Entonces, no va a corresponder, digamos, no va a representar a todos los elementos, sino lo va a desfasar por un elemento muy grande o muy pequeño. Esa es la desventaja de la media, ¿no? como medida de tendencia central. Bien, la media también es inadecuada si hay clases en extremos abiertos, en el caso de datos agrupados en una distribución de frecuencias. Si la distribución tiene una clase de extremo abierto, por ejemplo, $100,000 o más, no se sabe, ¿no? Cuál es el último límite, ¿no? O el límite mayor, el límite superior, no se sabe. Entonces, eh, esto también es limitante, ¿no? Cuando vayamos a calcular la media en datos agrupados.
Bien, aquí nos explica, ¿no?, un ejemplo de cómo esta media se ve afectada, ¿no? Los ingresos anuales en dólares de un pequeño grupo de corredores de acciones de Merrill Lynch son 62.900, 62.600, 62.500 y 60.800. Y el último corredor, o sea, el corredor número 5, gana 1.2 millones, ¿no? Entonces, el ingreso medio es de, si nosotros sacamos el promedio de estos ingresos, nos dice que el ingreso medio de los corredores de acciones en Merrill Lynch son 289.560. Significa que, que todos los corredores ganan eh, o un poquito por debajo o un poquito por encima del valor de 289.560, ¿no? Que esto representaría a todos, ¿no? Pero esto se ve desfasado, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Pero resulta obvio que, que no es representativo de este grupo, ¿no? Ah, aquí le falta el no es, ¿no? Que no es representativo de este grupo porque todos, excepto el corredor, tienen ingresos en el intervalo de 60.000 a 63.000, ¿no? Vean, de aquí hasta aquí todos tienen 60.000 a 63.000 más o menos, ¿no? Y 1.2 millones solo uno, entonces lo sacan. Entonces esto está muy por encima del ingreso medio de la mayoría. Correcto, entonces esto ejemplifica lo que nos dice que cuando uno de los elementos es muy grande o muy pequeño, la media podría ser un promedio, no podría ser un promedio adecuado, ¿no? O no puede representar completamente a todos los datos. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eso también va a depender de la interpretación del estadístico, ¿no? De la persona que está encargada. Bien. Bien, habíamos dicho que esto de aquí son media de datos no clasificados, ¿no? No están agrupados, ¿no? Vemos los ejercicios que hemos hecho, no están agrupados. Entonces ahora vamos a ver la media de datos clasificados o agrupados. ¿Cuándo están clasificados o cuándo están agrupados? Jóvenes, ¿cuándo consideramos los datos agrupados o clasificados? ¿Cuándo se consideran clasificados o agrupados, jóvenes? Cuando los tenemos en una tablita donde tenemos intervalos y tenemos frecuencias, ¿no? Entonces tenemos una distribución de frecuencias o datos clasificados. ¿Por qué decimos que están clasificados? Porque se clasifican, ¿no?, según el intervalo en el que corresponden o los grupos en los que pertenecen. Bien. Para evaluar la media aritmética de datos organizados en una distribución de frecuencias, se consideran que las observaciones en cada clase están representadas por el punto medio de la clase o marca de clase. Entonces, nuestra fórmula genérica nos va a decir que la media muestral, ¿sí?, va a ser la relación o la división entre dos sumatorias, ¿no? La primera sumatoria, la que está en el numerador, va a ser de todos aquellos elementos, ¿sí?, cuyo producto viene de la marca muestral, que es x sub i, multiplicado por el número de frecuencia, ¿no? La marca de clase por la frecuencia absoluta de la clase, dividido entre la sumatoria del número total de clases. ¿Esto qué quiere decir? Esto se desglosa o se desarrolla de la siguiente forma. Vamos a tener la marca de clase x sub 1 multiplicado por n sub 1, ¿sí?, más la marca de clase multiplicada por la frecuencia de clase, más, y así, ¿no?, por la 3, por la 4, hasta el último elemento, ¿no?, dividido entre el número total de observaciones. Bien, esa es una forma de calcularlo. La otra forma de calcularlo es la sumatoria de todos los elementos de la marca de clase por la frecuencia relativa de la clase, ¿no?, h sub. Bien, ejemplo en clase, ¿no? Distribución de frecuencia de los precios de venta el mes pasado de la agencia Winner. Bien, esto lo estábamos trabajando, ¿recuerdan? En el Excel que teníamos de... ahorita lo encuentro.
Acá, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Whitner Pontiac, aquí está. Esto acá. Entonces, hasta la anterior clase habíamos trabajado con esto, ¿no? 7 clases, habíamos ordenado, habíamos encontrado todos los elementos posibles para clasificarlos, ¿no? Y de la forma en que las podíamos presentar, ¿no? Los datos. Bien. Y estos datos hasta aquí se presentaban, ¿no? En forma numérica o en forma de gráfica. Recuerden que habíamos calculado una columna que se llamaba marca de clase, esta X sub I. Bien, esa X sub I corresponde con esto, ¿no? De lo que estamos hablando aquí, X sub I. Esta X de aquí, esta X sub I, esta X que está aquí en todos estos elementos, corresponde con este elemento, ¿no? X sub I. Bien. Entonces, nosotros vamos a venir aquí, vamos a poner estadígrafos, vamos a decirle. Y nos vamos a traer la tablita, ¿ya? Esta tablita que hemos calculado acá, vamos a traerlas, ¿ya? La vamos a prender acá. Bien, a ver. Esto se corresponde más allá, ¿no? Aquí. Muy bien, creo que ya está, ¿no? Bien. Entonces nos traemos la tablita ya. Lo que ya no vamos a necesitar va a ser la frecuencia absoluta, por ejemplo, y lo podemos eliminar o podemos darle clic derecho aquí en la columna y decir que lo vamos a ocultar. Ya lo ocultamos y no lo vamos a usar. La frecuencia relativa la podemos usar. La frecuencia relativa acumulada ni la relativa porcentual la vamos a usar por acá. Entonces podemos ocultarlas. Tal vez la frecuencia, sería bueno mostrarla esta, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Eso, solo eso. Esos 4 datos necesitaríamos, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva columna que se va a llamar el producto, ¿no? El producto de X sub I, ¿sí? Multiplicado por la frecuencia absoluta, ¿no? N sub I. ¿Correcto? O sea, estos dos elementos son multiplicados. Para cada uno de ellos vamos a tener, por ejemplo, la marca de clase 13.500 multiplicado por 8, ¿no? Para el siguiente elemento lo mismo, ¿no? 16.500 multiplicado por 23. Bien, y de esta forma, todo, ¿no? Bien. Entonces aquí ya tenemos multiplicado esto, ¿no? Bien. Hasta este punto lo que estamos haciendo es desarrollar esto, ¿no? Estamos multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta. Ahora, la fórmula nos dice que tenemos que sumarlo. Tenemos que sumarlo. Entonces tenemos que sumarlo. Suma. Y sumamos todos estos productos, ¿no? Todo esto. Y lo tenemos. La suma es 1.614.000. Bien. Para la media aritmética, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que dividir X sub I multiplicado por N sub I dividido entre N, ¿no es? Bien, ¿esto qué quiere decir? Nos quiere decir que vamos a dividir esto de aquí, la suma que hemos hecho de X sub I, N sub I, dividido entre el número total de elementos que habían en Whitner-Pontiac, que eran 80. La media aritmética entonces nos sale 20.175. ¿Sí? Esa es una forma de calcularlo, ¿no? La otra forma de calcularlo nos dice que es la sumatoria de todos los elementos de la marca de clase multiplicado por la frecuencia relativa, que en teoría es la más fácil, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí. Tenemos la marca de clase, X sub I multiplicado por la frecuencia relativa, H sub I. Esto va a ser la marca de clase, X sub I multiplicado por la frecuencia relativa, ¿no? Entonces tenemos aquí. Y multiplicamos todo, ¿no? Y al final lo que vamos a hacer va a ser sumar. Que eso es lo que nos dice la fórmula, ¿no? Que se va a sumar todos esos productos. Y nosotros observamos que
que la suma de la marca de clase por la frecuencia relativa nos da 20.175, que corresponde con lo que hemos calculado, ¿no? Entonces estos elementos corresponden a la media aritmética. ¿Se entiende, jóvenes, hasta aquí? Dice una vez más, explíquele, por favor. Ingeniero, Perdón, más, por favor. ¿No se entendió? ¿Qué parte no duda? logré Y que captar estaba bien. distraído. ¿Cuál? ¿El último o...? Bueno, ya, lo voy a explicar hasta acá. Siguiendo la fórmula, la primera parte, esto de acá, X sub I por N sub I, la marca de clase por la frecuencia, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser multiplicar, dijimos, ¿no? La marca de clase que es X sub I multiplicado por la frecuencia, ¿no? N sub I. Multiplicamos y tenemos este elemento que va a corresponder con este, ¿no? X1 sobre N1, ¿por qué? Porque está en la primera fila. Para el segundo, esto corresponde a la segunda fila, que es X sub 2, N sub 2, ¿no? Y así, ¿no? Todos los elementos, vamos hasta el último, que es el elemento 7, que sería el último elemento, ¿no? Elemento 7. Bien. Y tenemos todos esos productos, pero todos estos productos los tenemos sumados, ¿no? Recuerden la fórmula que están sumados. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sumar todos estos elementos y la suma es 1.614.000. Esa es la suma. Entonces hasta este punto tenemos todo esto sumado. Aquí. Y todo eso lo que hemos sumado lo vamos a dividir entre n. ¿Qué es n? N es esta columna sumada, ¿no? Es este 80. ¿Sí? Entonces, tal vez aquí podemos mejorarlo y decir que esto vamos a hacer el 6, así, ¿no? 1.614.000 dividido entre 80. ¿Correcto? Así. Y esto nos da 20.175, ¿no? Esta es lo que nos dice esta primera fórmula, ¿no? Esto de acá. De esta forma calculamos la media aritmética. La otra forma en la que calculamos la media aritmética también es con la sumatoria de la marca de clase con la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué nos dice? Multipliquemos la marca de clase con la frecuencia relativa. Observen, la marca de clase X sub I con la frecuencia relativa H sub I. Multipliquemos cada elemento, ¿no? De cada fila. Entonces tenemos todo multiplicado. ¿Y qué nos dice la fórmula? Que sumemos todo. ¿Sí? Todo lo que hemos multiplicado sumemos. Entonces todos estos elementos los sumamos y nos va a dar directamente la media aritmética. Y es esto lo que nos da, ¿no? Todo esto lo multiplicamos, después lo sumamos y aquí tenemos la media aritmética, que es la suma. Y verificamos que sea correspondiente, ¿no? O sea, de esta forma o de la primera o de la segunda forma sacamos el mismo valor, ¿no? Entonces corresponde a la media aritmética. ¿Ahora sí se entiende? Jóvenes. Sí, ahora ya está mejor. Ingeniero. Bien. Este era el ejemplo de clase, ¿no? Ahora, lo que ustedes tienen en plataforma es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos aquí los precios de venta en miles de dólares de Winner Pontiac, teníamos la frecuencia, luego aquí una captura de clases pasadas, donde tenemos X sub I, que es la marca de clases, la misma que hemos calculado la clase pasada, N sub I, H sub I y los productos, ¿no? Y vemos aquí la media, por ejemplo, se calcula de la misma forma, ¿no? ¿Sí? Está expresada a mi lado. La media ponderada. Bien, la media ponderada viene a trabajarse con precios, ¿no? Respondiendo a la pregunta, Elena Salazar, sí, dividido entre 80. Ah, sí, gracias, dividido entre 80. Dividido entre 80. Gracias, Elena. Bien, volvemos. Media ponderada. Sean P1, P2, hasta el último P, los pesos o ponderaciones asociados a elementos llamados X sub 1, X sub 2, hasta X sub K, respectivamente. La media ponderada se representaría como la sumatoria de X sub I multiplicado por el peso, ¿no? Por el peso P sub I. Y se dividiría entre todos los elementos sumados, o sea, todos los elementos P, ¿no? La media ponderada es un caso especial de la media común o media aritmética. Se presenta cuando hay varias observaciones con mismo valor, lo cual puede ocurrir si los datos se han agrupado en una distribución de frecuencias.
Bien, y el tratamiento de esto es muy parecido al que acabamos de ver, ¿sí? Le dicen de forma especial por los ejemplos, ¿no? Por los ejemplos, observen. Supóngase que en un restaurante se venden refrescos medianos, grandes y extra grandes, ¿bien? Entonces, y que sus precios en dólares son los siguientes. Aquí viene el concepto del peso, ¿no? Para el primer grupo, los precios son para los refrescos medianos 90 centavos, para los grandes 1.25 y para los extra grandes 1.50 respectivamente, en dólares, ¿no? De los últimos 10 refrescos que se vendieron, nos dice que 3 eran medianos, 4 eran grandes y 3 extra grandes. Entonces, para calcular el precio promedio de los últimos 10 refrescos vendidos se puede utilizar la fórmula aritmética. Los datos no agrupados hemos visto, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Si eran 3 refrescos medianos, entonces sumamos 3 refrescos medianos por el precio que tienen los refrescos medianos, que son 0.90. Entonces sumamos 3 veces, ¿no? 0.90 más 0.90 más 0.90. 4 grandes, entonces más 1.25, más 1.25, más 1.25, más 1.25. Y 3 extra grandes, más 1.50, más 1.50, más 1.50, ¿no? ¿Cuántos refrescos habíamos vendido? 10. Entonces, lo sumamos todo y dividimos entre 10, ¿no? Y esto nos da como promedio 1.22. Entonces, el precio promedio de venta de los refrescos, de los 10 refrescos los últimos 10 refrescos que han vendido, es 1.22. Bien, como esto de aquí sería un poquito largo, o sea, extenso en escribir, ¿no? Una forma más fácil de encontrar el precio medio de venta es determinar la media ponderada. Esto quiere decir que cada observación se multiplica por el número de veces que se representa a la media ponderada y la representa con el símbolo XP y se lee X barra subíndice. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es como una propiedad asociativa, recuerdan de matemática, propiedad asociativa. Entonces, si 3 refrescos eran medianos, entonces en lugar de poner medianos, decimos 3 por y ponemos el precio de los medianos, 90. ¿No? Entonces, 3 multiplicado por 0.90 más 4 multiplicado por 1.25 más 3 multiplicado por 1.50. ¿Cuántos refrescos se midieron en total? 10, ¿no? Dividido entre 10. Y nos da 1.22. Esto es, digamos, la media ponderada, ¿no? ¿Por qué? Porque está calculando el número de veces que se está repitiendo un elemento, ¿no? Este 3, este 4 y este 3. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Por ejemplo, la constructora Carter Construction Company paga a sus empleados $6.50, $7.50 o bien $8.50 por hora. Bien, hay 26 empleados contratados por hora. Ahora, 14 reciben la tarifa de $6.50, 10 reciben la de $7.50 y 2 reciben la de $8.50. La pregunta, ¿cuál es la media de tarifa por hora que se paga a los 26 trabajadores? Bien, ¿cuál sería? Bien, hay 26 empleados, ¿no? Tenemos primero que, vamos a bautizar este nombre de ejemplo de los empleados, ¿ya? Ejemplo de empleados del grupo de la media ponderada. Bien. Vamos a poner empleados, precio. Bien, ¿cuántos empleados? 14, dicen, ¿no? 14 reciben el precio de $6.50. Luego tenemos 10 reciben el precio de $7.50. Y 2 la de $8.50, ¿no? Todos empleados la de $8.50. Bien, ¿el producto cuál sería? Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser, primero aquí vamos a poner nuestro símbolo de sumatoria. Bien. De los empleados, la suma son 26, ¿no? 26 empleados. Del producto tenemos 14 por 6.50,
91. Extendemos esto para cada producto, o sea, vamos a multiplicar 10 por 77,50 nos da 75 y 2 por 8,50 nos va a dar 17. Luego sumamos, suma. Todos esos elementos los sumamos y tenemos 183. Bien, esta es la sumatoria, ¿no? Y la media ponderada, media, vamos a poner, la media va a ser igual directamente. Media igual. ¿Cómo sacamos la media? Sabemos que lo hemos multiplicado para saber esto, ¿no? Estos valores y la suma dividimos entre el total de empleados. Entonces la media va a ser igual a 183 dividido entre 26 empleados. Y esto nos da un precio promedio de 7,04, ¿no? Si lo redondeamos, 0,4. Sí, 0,4. Que sería el precio medio pagado a los empleados, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Dije una Sí, vez más. licenciado. Bien. El segundo intentan hacerlo ustedes, ¿saben? La tienda Springers vendió 95 trajes Antonelli para caballeros a lo precio normal de $400. Bien, en la venta primavera los trajes se rebajaron 200 y se vendieron 126. En la venta liquidación el precio se redujo 100 y se vendieron 79. Bien, ¿cuál fue el precio medio ponderado del traje Antonelli? El establecimiento pagó $200 por cada uno de los trajes, de los 300 trajes. Bien, nos está diciendo que se vendieron en total 300 trajes. Entonces, bueno, nosotros si queremos podemos anotar primero precio y después el número de trajes, ¿no? Se han vendido, número de trajes. Y luego sería el producto, ¿no? Entonces tenemos el precio, al precio de 400 se han vendido, ¿cuántos trajes? 95. En la venta primavera se rebajaron a 200, ¿sí? $200 vendieron los trajes en la venta primavera. Y estos trajes se vendieron 126. ¿Sí? En la venta liquidación, porque ya no podían vender esos trajes, así que los rebajaron, los remataron. ¿Sí? Se redujo a $100. Y pues a $100 se vendieron 79. ¿Sí? Hasta este punto supuestamente ya deberíamos tener los 300 trajes. Verifiquemos hasta aquí. Esto va a ser igual a la suma de los tres elementos. Están los 300 trajes. Bien. Aquí deberíamos calcular el producto, ¿no? O la multiplicación, ¿no? Entonces, sería los 400 trajes por los 95, ¿sí? Son 38.000. Bien, ¿cuánto es el precio promedio de los trajes? Calculen, precio promedio de los trajes. ¿Cuánto sería? Ya les ayudé con esto, ¿no? Estos datos ya sacando acá. ¿Cuánto sería, joven? ¿Cuánto? $12,666. Bien, verifiquemos. Vamos a tener esto dividido entre los $300. Y Por 3 lo multipliqué, dice.
Por 3. ¿Por qué por 3? Bien. El precio promedio de los trajes es 237. Quiere decir que con estos precios, la cantidad de estos trajes vendidos a estos precios ha sido lo mismo que vender los 300 trajes a un precio promedio de 237. De alguna otra forma dicho, si nosotros hubiéramos vendido los 300 trajes en 237, también nos salía lo mismo. Bien. ¿Por qué? Porque en el inciso B nos dice el establecimiento pagó 200 por cada uno de los 300 trajes. $200 costó el traje. Entonces el precio o el costo del traje son $200. ¿Sí? Se dan cuenta que $200 y el promedio de venta nos ha salido 137. Prácticamente hay una diferencia de $37 por traje, ¿no? Que ha sido de ingreso. Además, comente, dice, ¿no? Acerca de la ganancia que aporta estas prendas si un vendedor recibe una comisión de 25 por cada traje vendido. O sea, y nosotros como dueños de tienda le hemos dicho cuando se inició, y esto fue la novedad, que los trajes cuestan $400. Y acá al vendedor que lo llegue a vender a 400 dólares, o sea, al vendedor que llegue a vender un traje le vamos a dar $25, ¿no? O $25 por cada traje vendido. En la venta primavera le hemos mantenido y la comisión al vendedor porque se vende por traje, no por precio, ¿no? Por traje. ¿Sí? Y ellos han vendido 126 a un precio de 200. O sea, el costo han vendido y nosotros hemos terminado pagando $25 más. O sea, a partir de la venta primavera estamos entrando en números negativos, ¿no? Porque estamos vendiendo en contra. Y para la venta de liquidación lo hemos vendido a $100, estamos perdiendo $100 y aparte le estamos dando $25 a los vendedores, ¿no? Entonces el costo por traje ha sido 200 más la comisión. Comisión ha sido $25, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuánto ha sido nuestro costo total? Costo total. Con estos datos nosotros sabemos, por ejemplo, que, bueno, costo total por traje. Por traje. Costo total por traje, ¿cuánto es? 225. Eso es lo que nosotros gastamos por traje. ¿A cuánto lo vendimos? A 237. ¿Cuánto ganamos por traje? Utilidad por traje. Sería la diferencia, ¿no? 237 menos 225, ¿no? Estamos ganando $12, ¿no? Por traje. ¿Sí? Por la utilidad total. ¿Cuánto ganamos en total con todo esto? Aquí podemos calcular de muchas formas, ¿no? Si ya tenemos la utilidad por traje, podemos multiplicar los 12 por los 300, ¿no? Y nos da $3.600 que hemos ganado en toda esta operación. Otra forma de calcularlo es que nosotros tengamos estos 300 multiplicado por la diferencia de 237 menos 225, ¿sí? Nos da igual, ¿no? 3.600. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, comente de la ganancia que aportan estas prendas si un vendedor recibe una comisión del 5% por traje vendido. ¿Sí? Con todas estas pérdidas, porque empezó a haber pérdidas a partir de la venta primavera, ¿no? Con todas estas pérdidas, aún el negocio ganó 3.600. ¿Por qué? Porque al principio arrancó con buen precio. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Preguntas hasta acá. ¿Dudas? Ingeniero, ese 200, ¿dónde sacó? Aquí en el inciso B dice, el establecimiento pagó $200 por cada uno de los 300 trajes. Porque los trajes no los costuramos, ¿no? Los habíamos comprado los trajes cada uno a $200 y los compramos para nosotros venderlos a 400. Y a los vendedores, ¿no? Que es una tienda, a los vendedores le hemos dicho que van a ganar $75 por cada traje vendido. ¿Comprendido? ¿O aún no? Está bien, ingeniero. Bien. Aquí hay capturas también, ¿no? Del trabajo.
Empleados paga los trajes, precio, aquí, media ponderada, precio de compra, ganancia $37, utilidad supuesta, menos las comisiones son 7.500, esto está por los totales, ¿no? Y la utilidad neta 3.600. Características más relevantes de la media aritmética. La media aritmética es la medida descriptiva más conocida y más usada en estadística. Es una media única, es decir, un conjunto de datos tienen solo una media. Bien, no tienen más de unas. Es calculada tomando en cuenta la magnitud de todos y cada uno de los elementos bajo consideración. Como la media localiza el centro físico o centro de gravedad de una distribución de datos, es una medida de tendencia central muy sensible a los valores extremos. Y estos valores con magnitudes desproporcionadas desplazan el valor de la media hacia esos extremos. Recuerden el ejemplo de los corredores, ¿no? Si uno de ellos ganaba 1.200.000 y los otros ganaban aproximadamente 60.000, ¿sí? La media se desplazaba más a la mitad de los pesos, ¿no? Entonces daba algo de 300.000, ¿no? Que no representaba ninguno de los elementos que estaban en consideración. La media aritmética de tendencia central, donde la suma de las desviaciones de cada valor respecto a la media siempre es igual a cero, de modo que la media puede considerarse como un punto de equilibrio de un conjunto de datos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros tomamos un elemento cualquiera, un valor cualquiera, y lo restamos con la media aritmética que hemos calculado, y sumamos para cada elemento de esta forma, o sea, con cada elemento hacemos esto, la suma de todo eso, todas esas diferencias nos va a dar cero. O sea que va a ser equilibrado. Por ejemplo, la media de 3, 8 y 4 es 5. Entonces nos dice, de 3, 8 y 4 es 5. Ya calcularon la media. Entonces vamos a hacer la comprobación de esto, ¿no? 3 menos 5 más 8 menos 5 más 4 menos 5 nos va a dar 0. 3 menos 5 va a dar menos 2, 8 menos 5 va a dar más 3, 4 menos 5 va a dar menos 1. Menos 2 más 3 menos 1 va a dar 0. Eso es lo que nos dice esto, ¿no? Bien, hasta aquí la media aritmética. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Ninguna duda hasta acá? Vamos a pasar a un nuevo apartado. Son 4 las medidas de tendencia central, ¿no? Tenemos la media aritmética, la que acabamos de ver. ¿Sí? Ahora le puse esta grafo, ¿no? Vamos a cambiarla. Aquí la vamos a poner media. Media aritmética. Es una. Después tenemos la mediana. Después tenemos la moda. Y finalmente tenemos la media geométrica. ¿Sí? Son los 4 estadígrafos que vemos en este tema. Nada, eso, ¿dónde va eso? Bien. Entonces todo esto vamos a ver. Vamos a introducirlo acá. Ya, esto acá. Insertar. No, no me gusta. Preguntas sobre la media aritmética mientras yo acomodo esto. Ahí está. Entonces, todo lo que hemos hecho en... nos falta acá, ¿no? Bien, no, eso no está completo, falta acá. Preguntas sobre la media, ninguna.
Bien. ¿Ninguna pregunta? Bien, siguiente apartado, entonces. Mediana. La mediana es una medida de tendencia central que localiza el centro de distribución de datos en base a su ubicación central, una vez ordenados. Bien, aquí lo importante es que tiene que estar ordenados, ¿ya? Tienen que ser ordenados antes de trabajar con la mediana. En los de la media aritmética no era necesario ordenarlo, ¿no? Pero para la mediana sí. Bien, la mediana es aquel valor que no es superado ni superará más del 50% de los datos. La mediana distribuye o clasifica el 50% de los datos a un lado y los otros 50% al otro lado. Bien, la fórmula para calcular la mediana es, la mediana, MD, es igual, podemos también decir que es X sub M, es igual a X, al elemento X, cuyo subíndice se corresponde, si n es impar, le sumamos un 1 y lo dividimos entre 2. Y si n es par, ¿sí? Si n es par, calculamos el valor medio, la mitad del valor de la posición n dividido entre 2 más n más 2, posición 2. ¿Ya? Dividido entre 2. ¿Cómo hacemos esto? Para este ejercicio vamos a tomar nuestros primeros datos, por ejemplo. Esto acá, lo que te habíamos dicho que eran las edades de los estudiantes de estadística aplicada, ¿no? Tenemos 5. Bien, 5 elementos. Vamos a considerar su posición. Este es el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no? ¿Qué nos dice que primero tenemos que hacer? Tenemos que ordenarlo, ¿no? A este le vamos a poner un I y a este le vamos a poner edad, ¿ya? Entonces, vamos a tener aquí por edad, vamos a poner filtro. Y una vez tengamos filtro, le vamos a decir ordenar de menor a mayor. Nos los ordena y claro, nos los ha desacomodado, ¿no? 2, 3, 4, 5. Están ordenados, ¿no? Entonces, de menor a mayor tenemos esta edad ordenada, ¿no? 21, 23, 24, 25, 27. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que si n es impar, va a tomar en cuenta la posición x, ¿sí? X es el número, el elemento cuyo subíndice es m. Aquí el subíndice lo vamos a cambiar, este es m, ¿no? Que a esto se refiere cuando es m. Bien. Entonces el subíndice es m. X sub 1 va a corresponder al valor 21, X sub 2 a 23, X sub 3 a 24, X sub 4 a 25 y X sub 5 a 28. Bien, si n es impar, ¿sí? Si n es impar, entonces vamos a tomar X sub n más 1 dividido entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar n es el último valor, el número total de elementos. ¿Cuántos elementos hay aquí? Hay 5 elementos. Entonces n vale 5, ¿no? N igual a 5. Para nuestra fórmula, nos dice que vamos a tomar n más 1, ¿sí? N es 5. 5 más 1, 6. 6 dividido entre 2, nos da 3, ¿no? Entonces la mediana es igual a X sub, ¿qué? X sub 3, ¿no es? 5 más 1, 6 dividido entre 2 da 3. Entonces X sub 3. X sub 3, ¿cuál va a ser? Va a ser el elemento que está en el número 3, que corresponde a 24, ¿no? Entonces, por lo tanto, la mediana es X sub 3, que es igual al elemento que tiene el valor 24. ¿Se entiende esto? La mediana lo único que hace, para que ustedes vean de forma gráfica, es, tiene un total de elementos, ¿sí? No, lo que necesita primero es que los elementos que se están considerando sean ordenados, ¿no? La edad en este caso está ordenada. Una vez esté ordenado, nos va a contar, ¿no? Cuántos elementos tiene total. Estos pueden ser 5, 10, 15, bueno, los elementos que estén mostrados, ¿no? En el caso de Widner Pontiac eran 80, ¿no? Entonces 80 elementos. Bien, lo que hace después es ubicar que la mitad de todos los elementos estén por arriba, a un lado, y la otra mitad estén al otro lado, ¿no? En este caso, el elemento medio
¿sí? El elemento que está justo a la mitad de todos los elementos es el de la posición 3 y corresponde a esto, ¿no? Este elemento se llama mediana. ¿Se entiende? Bien, por ejemplo, vamos a trabajar con los 80 datos de estos datos, ¿no? Vamos a trabajar con esto, por ejemplo. Solo para ilustrar el ejercicio. ¿Ya? Tenemos los datos, por ejemplo, no me acuerdo de qué ejercicio eran estos, pero tenemos aquí, vamos a hacer el recuento, son 60 elementos. Bien, estos elementos están ordenados, ¿no? Vamos a tener un subíndice, por ejemplo, ya hablamos de Marene. Y vamos a ponerle filtro. Ahí está. Bien, vamos a verificar que está ordenado de menor a mayor. Ya está. Nuevamente aquí ponemos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y todos estos elementos tienen que estar numerados, ¿no? Entonces son 60 elementos. Aquí entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser aplicar la fórmula que nos dice cuando n es par, el número de elementos es par, el número de elementos ¿cuánto es? N vale 60, ¿no? Aquí para este ejercicio n vale 60. N igual a 60. Bien, n vale 60. Entonces con n60 nos está diciendo la fórmula que vamos a buscar el elemento xn a la n dividido entre 2 más el elemento xn más 2 dividido entre 2. Si nosotros reemplazamos n por 60 va a ser n dividido entre 60 va a ser, perdón, 60 dividido entre 2 va a ser 30, ¿no? Entonces vamos a tener el elemento x30 más n que vale 60 más 2 va a ser 62 dividido entre 2 va a dar 31. Entonces vamos a tener el elemento 30 y el elemento 31. Y la suma de estos dos elementos lo vamos a dividir entre 2 y este va a ser la mediana. De forma gráfica, en tabla, ¿qué es lo que hacemos? Son 60 elementos y el punto medio automáticamente nosotros decimos que seguramente se va a ubicar entre el valor 30, ¿no? Sí, aquí. Verificamos entonces, vamos a tener desde el 1, por ejemplo, hasta el, vamos a tomar, digamos, hasta el 25, por decir. Ya, estos elementos del 25, para que ustedes vean cómo se acerca, ¿no? Y desde el último elemento vamos a tomar a 25 elementos también, ¿no? Tenemos 24, 26, 25 elementos, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí son 25 elementos. Entonces, observen esta línea, ¿no? De aquí vamos a tomar 2 elementos más para ver cuánto nos acercamos, y 2 elementos del otro lado. Ustedes observan que estamos acercándonos, pero por este lado, el 30 no divide a la mitad, ¿no? El 30 tiene 2 sobrantes a un lado y al otro lado tiene 3. Si nosotros completamos estos 2 y estos 2, ¿sí? Resulta que el elemento que va a dividir justo a la mitad a ambos grupos va a ser el elemento que esté en medio del 30 y el 31, ¿no? Por esta razón es que la fórmula nos dice que el elemento, ¿sí? n dividido entre 2 más el elemento n más 2 dividido entre 2 se deben sumar. Y a esta suma se debe poner la mitad, o sea, la mitad de la suma de esos dos elementos. Esto quiere decir que estos dos elementos están justo a la mitad de la distribución estos dos elementos, y para poder calcular la mediana tenemos que tener estos dos elementos, ¿no? Entonces vamos a poner acá estos dos elementos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser la suma, vamos a poner igual, y vamos a poner paréntesis directamente, más como solo son dos elementos, vamos a sumar la forma directa, y lo vamos a dividir entre 2. Y esto de aquí se va a corresponder a la mediana, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué nos dice? La mediana va a ser el elemento 26,5 que va a corresponder justo a la mitad de los dos elementos, ¿no? Entonces el elemento 26,5, si ustedes observan, 26,5 va a estar a la mitad de estos dos elementos y va a tener 30 elementos hacia arriba y 30 elementos hacia abajo. ¿Sí? Ese es el elemento mediano. ¿Se entiende? Ahora, para refrescar un poco la memoria también, ¿no? Lo que habíamos dicho hace rato, si nosotros queremos calcular la media aritmética, también llamada solo media, no se olviden que calculábamos con la función promedio de todos los elementos, ¿no? Digamos, de todos los elementos, pues acá. Bien, a manera de practicar nomás, ¿no? Entonces, la mediana nos dice que el elemento que está justo a la mitad de todos los elementos es 26,5, que es un estadígrafo de tendencia central, y la media aritmética nos dice que es 35,68. Bien. ¿Se entiende hasta acá, no? Entonces, si nosotros tenemos observaciones, 60 observaciones, vamos a tomar los dos elementos del medio. Si tenemos
observaciones que son impares, por ejemplo, 5 observaciones, vamos a tomar elementos que están justo a la mitad porque no hay discusión, ¿no? Aquí el elemento a la mitad divide a ambos grupos, ¿no? Justo a la mitad. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, ingeniero, cuando el este es impar, se supone que es del medio, ¿no? Y cuando Claro. son pares, se tiene que sumar y luego dividir. Entre 2, pero los 2 elementos que están a la mitad, ¿no? Claro, yo les estoy mostrando esta forma gráfica para que entiendan qué significa la fórmula. Bueno, ingeniero. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Bien, veamos un ejemplo. Dice, suponga que intenta adquirir un condominio en Palm Island. Su agente de bienes raíces le indicó que el precio promedio, observen, el precio promedio o la media aritmética de las unidades disponibles, o sea, de las casas o de los apartamentos disponibles en este momento, es de $110,000. O sea, sacó el promedio de todas las casas y dice que es $110. De todas formas, usted querría considerar lo anterior. Dice, si usted si tuviera un presupuesto máximo entre 60 y $75,000, significa que usted estaba pensando comprar una casa o un departamento que valga entre 60,000 y $75,000. Ese era su interés, ¿no? Pero cuando su agente viene raíz y dice, tenemos casas en este momento y el precio promedio son de $110,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las casas van a estar muy próximas a $110,000 por abajo, por arriba, ¿no? Pero van a estar más cercanos a este valor. Pero usted está considerando comprar casas entre 60,000 y $75,000, ¿no? Quiero que entiendan esto. Y dice, ¿no? Podría pensar que está fuera de sus posibilidades. Claro, ¿no? Con 60,000 y $75,000, usted piensa que las casas, la mayoría de las casas se acercan más al valor de $110,000, no le va a alcanzar. Entonces, para qué verlo, ¿no? Eso tal vez lo que pensaría. Sin embargo, al verificar los precios individuales de los condominios, podría cambiar de idea. ¿Por qué? Porque los precios son 60,000, 65,000, 70,000, 80,000, y existe un penthouse muy lujoso, ¿sí? El más caro de la zona, que cuesta $275,000. Claro, si nosotros sumamos estos 5 elementos, son 5, ¿no? 5 elementos. La media aritmética nos da un precio de $110,000, ¿no? ¿Por qué? Porque sumamos 60,000 más 70,000 más 80,000. Ah, son 4 elementos, ¿no? 5 elementos, sí. 60,000, 65,000, 70,000, 80,000. Y 275,000 lo sumamos y dividimos entre 5, nos va a dar $110,000 como precio promedio, como indicó la gente de bienes raíces. ¿Sí? Ahora, esto es lo que nos da la media aritmética, ¿no? Ahora, la mediana, ¿qué nos diría? ¿Sí? Veamos ese caso. Ejemplo en clases. Bienes raíces. Bien, tenemos elementos de 60,000, 65,000, 70,000, 80,000 y un penthouse lujoso de 175,000, ¿no? Bien. ¿Cuánto nos da la media? La media aritmética, decíamos que es un promedio de estos 5 elementos, ¿no? Y nos da 110,000, ¿no? Y la mediana, estos elementos están ordenados, ¿ya? ¿No? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la mediana de estos 5 elementos? 70,000. 70,000 es la mediana, ¿no? Entonces, mediana. Nosotros sabemos por qué, porque es la posición 3, ¿no? Porque está a la mitad de lo que estamos observando. Con este dato, con la media aritmética nos dice que la suma de todos los elementos nos da, y división entre todos los elementos nos da 110,000, ¿no? Pero la mediana nos dice que la mitad de las casas están por debajo de 70,000 y la mitad de las casas que están considerando están por arriba de 70,000. ¿Correcto? Entonces, si usted tiene un presupuesto entre 60,000 y 75,000 dólares, existe la mitad de todas las ofertas que le va a alcanzar para comprar porque está por debajo de 70,000. Eso es lo que nos dice la mediana, ¿no? Por eso es importante tomar los estadígrafos, ¿no? Los 4 estadígrafos en realidad, ¿no? Pero vamos entendiendo la utilidad de cada uno, ¿no? ¿Correcto?
Bien, sigamos leyendo, ¿no? Aquí parecería que un precio entre 65.000 y 75.000 es un promedio más típico o representativo y de hecho lo es. En casos como este, la mediana proporciona una medida de tendencia central más exacta. Bien, aquí viendo estos precios, claro, usted viendo la mediana va a comprender que la mitad de las casas, ¿sí? Están dentro de sus posibilidades, ¿no? Y la mitad que está por encima, tal vez lo pueda considerar, ¿no? Tal vez algunos están por más allá de su presupuesto, ¿no? Entonces, pero tiene la mitad de las opciones para considerar. Pero si solo hubiera tomado en cuenta la media aritmética, seguro que desistía de su intención de compra, ¿no? Porque decía que todas las casas en promedio están a 110.000. Es por eso que se deben tomar las medidas de tendencia central, ¿no? Las cuatro. Bien, veamos otro ejemplo. A continuación se indican los rendimientos totales de 5 años de las 6 acciones con mejor desempeño de inversión con crecimiento dinámico. ¿Cuál es su ganancia mediana anual? Bien, aquí ya hay una captura resuelta, ¿no? Pero analicémoslo ya. Tenemos PVH Gauss, el rendimiento total anual es de 28,5%, de Ann Witter 17,2%, I'm Aggressive 25,4%, 20th Century 28,6%, Robertson Steven 22,6% y Seligman Frontier 21%. Bien. Esto está en porcentaje, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, cuando nosotros vemos la media, es solo sacar promedio, sumamos los 6 elementos, las 6 acciones, y lo dividimos entre 6 y nos da 23,85. Y la mediana, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser, verificamos que está ordenado, ¿no? Aquí lo hemos ordenado, ¿no? Como esta es una captura de Excel, ven esa flechita que está hacia arriba, dice que está ordenado de menor a mayor. El más pequeño es 17,2 y el más grande es 28,6. Ya está ordenado y nosotros tenemos que encontrar el valor de la mitad, ¿no? ¿Sí? Y como son 6 elementos, entonces vamos a usar la fórmula de que n es par, ¿no? Entonces tenemos que tomar los dos elementos centrales, la suma de los dos elementos centrales dividido entre 2, ¿no? Para que lo entendamos, vamos a poner ejemplo en clase. Acciones, ¿no? Bien, 28,5, 17,2, 25,4, 28,6, 22,6 y 21,0. Bien, estas están en porcentaje, ¿no? O rendimiento. Aquí vamos a poner filtro. Ya está. No, no aquí. Vamos a insertar acá. Ahora sí. Lo tenemos desordenado, ¿no? Lo tenemos desordenado. Ahora lo vamos a ordenar menor a mayor y lo tenemos ordenado. Ya está ordenado. Nosotros vemos que hasta aquí son 3 elementos y estos otros son 3 elementos. El elemento que esté justo en medio de estos dos, ¿sí? Vamos a calcularlo. Un valor promedio de esos dos. El valor promedio de estos dos nos va a dar la mediana, ¿sí? Si nosotros queremos poner la posición va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿no? Elemento 3 y elemento 4, ¿no? Son las sumas. Entonces vamos a hacer nosotros igual, aquí la vamos a poner mediana, va a ser igual, ponemos paréntesis, vamos a poner 22,6 más 25,4, dividido entre 2, ¿no? Bien, nosotros queremos saber cuánto es el valor numérico, esto, más este otro valor dividido entre 2. Bien, de esta forma se calcula, ¿no? Entonces, la mediana es 24, ¿no? ¿Por qué? Porque está a la mitad del elemento 3 y el elemento 4. ¿Correcto? Entonces, entre 22,6 y 25,4 nos da 24, que es el elemento medio. Entonces, de 24 hacia arriba hay 3 elementos, 24 hacia abajo hay 3 elementos. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estos son datos, perdón, la mediana de datos no clasificados.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Y dije una pregunta. Estos nombres de Dean, Whiter, Witter, esos del nombre del fondo, ¿esos son de empresas o de productos? Mm, del producto pareciera. Pero son datos, si usted se da cuenta, nominales, ¿no? Datos nominales. Entonces, solo nos está dando, o sea, no nos afecta el orden en la que se vaya a presentar este nombre del fondo, ¿no? Sino que estamos considerando el rendimiento total anual. Bien, ¿no hay más preguntas? Veamos la parte interesante de todo esto, ¿no? Ahora vamos a ver la mediana de datos clasificados. Hasta aquí nos estamos ubicando bien, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la media que hemos visto hace rato, teníamos los de datos no clasificados, o sea, los que están sueltos, y tenemos los de datos clasificados, ¿no? Lo que tenemos en tablita, ¿sí? Así como esta. Para la media moda y la media geométrica vamos a tener lo mismo, ¿no? Vamos a calcular para comprender en qué consiste el concepto de mediana, por ejemplo, con datos no clasificados, ¿no? Entonces comprendemos el concepto con esto. Una vez lo comprendemos, ahora lo aplicamos. ¿Por qué? Porque el trabajo en realidad eh, del estadígrafo va a radicar que trabajar con datos grandes a veces, ¿no? Entonces, para trabajar con datos grandes, eh, va a terminar agrupando los datos, ¿no? Y después de datos clasificados tiene que calcular la media, la mediana, la moda. Bien. La mediana de datos clasificados se corresponde o se calcula con una fórmula, ¿no? Bien. Para que nosotros entendamos esto, vamos a copiar esa tablita de acá. Y la vamos a poner aquí, ¿no? Bien, aquí la vamos a poner. Esto. Estamos ocupando un elemento acá. Sí, aquí estamos ocupando un elemento, ¿no? Bien. Y creo que no, ninguno. Aquí. Bien. Aquí vamos a acomodar. Bien, correcto, ya se resuelve. Entonces, la mediana de datos clasificados se corresponde con la fórmula, ¿no? X sub m es igual a L sub m. L sub m significa el límite real inferior de la clase mediana, es decir, la clase que contiene la mediana. Aquí tomen en cuenta lo que dice en paréntesis. La clase que contiene a la mediana. ¿Cómo sabemos cuál es la clase que contiene a la mediana? Pues gracias a la frecuencia absoluta acumulada. ¿En qué nos sirve la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada nos está diciendo que entre 12.000 y 15.000 hay 8. Entre 15.000 y 18.000 hay 31, ¿no? Menores que 18.000, ¿no? Menores que 21.000 hay 48, menores que 24.000 hay 65, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros usar la frecuencia absoluta acumulada? Si tenemos 80 observaciones, nosotros sabemos que es un número par, ¿no? Tomando en cuenta si hubiéramos tenido las 80 observaciones sueltas, con la mediana de datos no agrupados, diríamos que tenemos que sacar el valor medio del elemento 40 y del elemento 41, que son los dos elementos que están a la mitad, ¿verdad? Entonces, como nosotros sabemos cuál es el valor acumulado o la observación
40 y 41, ¿en qué clase pertenecerán? ¿No? Entonces sacamos de 80 a la mitad, ¿cuál sería? De 80 a la mitad sería 40, ¿no? El elemento número 40, ¿en qué clase estará perteneciendo, no? ¿Estará en la primera clase? No, en la primera clase hay los primeros 8. ¿Será que está en la segunda clase? En la segunda clase hay 23, pero 8 y 23 nos da 31, entonces 31. No está hasta la segunda clase hay 31 elementos. Hasta la tercera clase hay 48 elementos. Entonces decimos, y el elemento 40 y 41, que es donde está la mediana, está en la tercera clase, ¿no? ¿Por qué? Porque el elemento 40 no va a estar en la segunda clase, porque hasta aquí hay 31, pero en la tercera clase hay 48. 48 es mayor que 40, entonces está en la tercera clase. Aquí está la mediana. A esto se llama la clase que contiene la mediana. ¿Se comprende, no? Entonces, y el límite real inferior que se corresponde con el valor, este valor que es el inferior, el 18.000. ¿Ya? Recordemos que este es un intervalo, ¿no? El superior del intervalo es 21.000 y el inferior es 18.000. De la clase que está representada en amarillo. Bien. N es el número total de datos, es decir, la frecuencia total. N es este, ¿no? 80 es N. Nm-1 es la suma de la frecuencia de todas las clases por debajo de la mediana. Bien. ¿Esto qué quiere decir? La suma de la frecuencia de todas las clases por debajo de la mediana. Esto quiere decir la frecuencia acumulada de la clase anterior, este valor 31. Bien. N sub m, la frecuencia de la clase mediana. La frecuencia de la clase mediana significa N sub m, que sería esta, ¿no? N sub 3, sería 17. Y Wm, que sería el tamaño del intervalo de la clase mediana. El intervalo significa cuánto es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de la clase, ¿no? Entre 21.000 y 18.000, ¿cuánto es el intervalo? 3.000, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que nos dice. Con todos estos datos acá, nos dice que para calcular la mediana tenemos que poner el límite inferior, sumado más el ancho de clase del límite de la clase, del ancho de clase de la clase donde está la mediana, multiplicado, aquí está corchete, multiplicado por n dividido entre 2, que sería número 40, 40 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, que sería el número 31, ¿sí? 40 menos 31 dividido entre 80. Esa sería la forma en que calculemos la mediana. Bien, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la fórmula. Vamos a escribir la fórmula. Vamos a darle más tamaño para que lo veamos bien. Bien, la mediana la vamos a calcular con LM. ¿Sí? Vamos a escribirlo. L sub M más W sub M. Multiplicado por la relación existente entre N dividido entre 2 menos N sub M menos 1. Dividido entre N sub M. ¿Correcto? Esa es la fórmula, ¿no? Esa es la fórmula de la mediana. ¿Bien? Entonces vamos a reemplazar. El límite L sub M, el límite inferior de la clase mediana es 18.000, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo, 18.000. Más el ancho de clase, ¿cuánto es el ancho de clase? Entre 18.000 y 21.000. Jóvenes, ¿cuánto es? 3.000, ¿no? 3.000. N, ¿cuántas observaciones tenemos? 80 observaciones. La frecuencia acumulada de la clase anterior es 31. La frecuencia absoluta de la clase actual, ¿sí? De aquí, la frecuencia absoluta de la clase 3 es 17. 17.
Entonces ya lo tenemos, ¿no? Con estos datos calculamos. Aquí sería 40 menos 31. Serían 9, ¿no? ¿Eso calcularas cuánto da? Bien, podemos calcular los 18.000 más 3.000 multiplicado por 9 dividido entre 17, ¿no? ¿Le da ese valor, jóvenes? ¿Lo verifican? ¿Me confirman que han sacado ese valor con sus calculadoras? ¿Cómo? 19.588,23. Está bien, ¿no? Entonces ese valor no se saca. Bien. Entonces esta es la forma en que sacan la mediana. Bien. Esto estamos hablando de Wigner-Pontiac. ¿Se entiende, no? Primero, la clave aquí para la mediana es que ustedes determinen de n, la mitad, en qué frecuencia absoluta acumulada pertenece o está incluida. En este caso eran 80, la mitad era 40, el 40 está contenido dentro de 31, no, dentro de 48 sí, no. Entonces aquí. Bien. Aquí calcular la mediana la siguiente tabla, la distribución de frecuencia de los precios de venta el mes pasado de la agencia Wigner-Pontiac, es lo que acabamos de hacer de todos estos elementos. Ya teníamos la tabla trabajada, ¿no? Entonces ya teníamos X sub I, teníamos la frecuencia absoluta acumulada, y esto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, para la mediana lo que nos corresponde para trabajar son estos elementos, ¿no? La frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Es por eso que esto aprendimos a calcularlo la clase pasada, ¿no? Y aquí en las diapositivas también se explica cómo lo está calculando, ¿no? Claro que nosotros, aquí está resumido en miles de dólares, ¿no? Nosotros lo hemos tomado con todos los números correspondientes, ¿no? 18.000 más 3.000. Aquí está expresado en miles de dólares. Y el valor aquí le está sacando 17.580, ¿no? Como aproximado, ¿no? 19.580, ¿no? Aquí más exacto, 19.588. ¿Correcto? Aquí hay otro, bueno, el desarrollo de una clase pasada, de cómo se hace, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada, 31, que lo estamos representando en verde, aquí está con colores, para que lo revisen ustedes. Y 18.000 a 21.000, que son los límites y el ancho de clase, y el 17, que es la frecuencia absoluta, ¿no? Bien. De esta forma salen. Características más relevantes de la mediana. Le siguen importancia y usos a la media aritmética como medida de tendencia central. Es una medida única, esto es, una distribución de datos solo tiene una mediana. Acuérdense, solo tiene una mediana. La media, solo existe una media aritmética y solo existe una mediana. Vamos a ver que es diferente cuando tengamos la moda. En la moda puede existir 2, 3 o más modas, ¿no? Pero eso para la siguiente clase. En el caso de la mediana, solo existe una mediana. La suma de los valores absolutos de las desviaciones de los datos con respecto a la mediana es mínima. Ya no es igual a 0 como en la media aritmética, sino que es más pequeña. En el cálculo de la mediana no se consideran la magnitud de todos y cada uno de los datos como en la media. Ustedes han visto que no se suman todos los elementos y se dividen entre el número total de elementos, ¿no? Solo se consideran los dos elementos del medio en el caso de los datos no agrupados y el ancho de clase y lo correspondiente a la clase, ¿no? Como corresponde acá, ¿no? ¿Sí? Pero no se consideran todos los elementos, todos absolutamente. El valor de la mediana depende únicamente de los valores centrales, no cambia de valor si se agregan un mismo número de datos mayores y menores que ella. Como consecuencia no es sensible a los valores extremos como la media. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos, se aumentan elementos, por ejemplo, aquí arriba y otro elemento aquí abajo,
la mediana va a seguir siendo la misma. Si aumentamos elementos, por ejemplo, no sé, 4 elementos arriba de la mediana, o sea, por ejemplo, aquí en la clase 2 le aumentamos 4 más y le aumentamos 4 elementos más aquí en la clase 6, por ejemplo. Entonces estamos aumentando 4 arriba y 4 abajo. La mediana no considera sus magnitudes ni sus valores, ¿no? Solo corresponde a la posición. Entonces va a seguir siendo la posición central esta, ¿no? Correspondiente a la clase 3. ¿Se entiende, no? Va a seguir siendo la mediana, nos va a seguir siendo eso es lo que nos dice. Entonces no es sensible a los valores extremos como la media. ¿Preguntas, jóvenes? Para la siguiente clase nos va a tocar revisar lo que es la moda y lo que es la media geométrica. Bien, ¿dónde está la media geométrica? Esta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No se olviden marcar la asistencia. Hoy día. Ingeniero, ¿Sí? Pregunta. ahí en el ejercicio que hicimos hace ratito, En este. ¿por qué agarró el de 18,000 a 21,000? Y como dijo en otro ejercicio, hizo agarrar, como ahí tienes de 7, yo dije, ¿por qué no agarró el de 4? Dije, o sea, el de 21,000 hasta 24,000. Y ese es el medio de eso. Claro, ¿Por qué pero agarró el de... este es el elemento, claro, este es el número de clases, ¿no? No es el número de elementos. El número de elementos nos corresponde con este. Y el que nos dice el índice es este. Tenemos 80 elementos y ¿dónde está el número 40? ¿Me dejas entender? Ah, ahora sí. Tenemos que Yo buscar pensé, el número 40. Entonces el número Sí. 40 está contenido, no está en 31, pues, ¿no? El siguiente es el 48, está contenido dentro del 48. Por eso tomamos esta clase. bueno, ahora sí, ya entendí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, jóvenes, los espero el día de mañana a las 7 de la noche, ¿ya? No se olviden marcar la asistencia nuevamente y que tengan un buen descanso.